Prensa con Gustavo Alegret. Segunda jornada de debate de precandidatos demócratas. ¿Quiénes lograron sobresalir? Twitter ajusta sus normas de visibilidad. ¿Por qué el presidente Donald Trump podría verse afectado por la medida? Y hoy culmina la Asamblea General de la OEA. ¿Tiene real impacto este foro en las crisis regionales? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Y otras cuestiones en este Club de Prensa que ahora comenzamos. Bienvenidos, y que hoy, para cerrar la semana en este viernes, vamos a compartir con el profesor de Historia de la Universidad de Georgetown, el profesor Eric Langer, que ya nos acompaña. Profesor, buenos días. Buenos días, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Y con José Díaz Briceño, es periodista, corresponsal en Washington del diario Reforma de México. Pepe, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias y bienvenidos a los dos en una mañana en la que hemos conocido las decisiones de la Corte Suprema y que nos ha llamado la atención importante. Los miembros de la Corte Suprema han aceptado revisar y estudiar la legalidad del programa de acción diferida de los jóvenes soñadores, esos niños llegados durante su infancia de manera irregular a Estados Unidos. Muchos, siendo muy pequeños, no conocen otro país, han crecido aquí, han estudiado aquí, pagan sus impuestos y el programa que aprobó el presidente Barack Obama en el 2012 les daba la posibilidad de tener un cierto respiro a esa ilegalidad de la cual no eran culpables, permitiéndoles obtener un permiso de trabajo, un número de seguro social y tener una vida ciertamente un poquito más estable que la de un inmigrante en situación irregular en Estados Unidos. Barack Obama los quiso proteger, son unos 700.000 aproximadamente que se acogieron a ese programa. El presidente Donald Trump decidió terminar con el programa y pasarle el problema al Congreso para que solucionara. El Congreso no ha encontrado una solución, la polarización no ayuda y el presidente insiste en querer terminar con ese programa migratorio. La Corte dice, voy a estudiarlo, y lo va a hacer además, Pepe, en un año electoral, en el 2020. Esta será una de las sentencias o de las decisiones que podríamos calificar de explosivas, van a afectar directamente a la campaña electoral. Sí, y no hay que olvidar que los que pasan por mayor angustia son los propios receptores del programa. Ellos son los que viven con la angustia sobre si su estancia en Estados Unidos podrá prolongarse de una manera al menos legal con este programa de DACA cada 6 meses, dependiendo justamente de las decisiones de las distintas cortes. Los jóvenes soñadores viven con la angustia de qué va a pasar con ellos y obviamente se inscriben en una campaña electoral el próximo año. Es un juicio diversos juicios que han tardado mucho tiempo en distintas cortes del país, desde California, Nueva York, el propio Maryland. Hay distintos casos y ahora la Suprema Corte tomará todos para poder emitir una opinión sobre la legalidad del programa. Hay que decir que cuando llegue la decisión, bien explicabas, estaremos en plena efervescencia electoral y el presidente Trump, sin duda, hemos visto que utilizará el tema migratorio como una de sus banderas para unificar a la base dura del Partido Republicano. Entonces, ¿qué tanto una corte conservadora con el dominio ahora de los jueces nombrados por el presidente Trump podrá dejarse influenciar por esto? Pues no es claro. Hay muchos elementos legales que están orgullendo los peticionarios del programa que pues realmente sí califican la acción como totalmente caprichosa y en algunos casos hasta racista, pues 80% de los receptores del programa son de origen mexicano. Las cifras varían, Pepe me corrige si me equivoco, pero de estos jóvenes que llegaron en esa situación, es decir, llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, por lo tanto no decidían sobre su futuro y han crecido aquí, unos 700.000 aproximadamente se acogieron al programa, pero se calcula que en el perfil de menores llegados a Estados Unidos con sus padres de manera irregular puede haber cerca de unos 1.800.000 aproximadamente y por lo tanto la decisión de DACA beneficiaría a estos 700.000 pero lógicamente abriría el paraguas para la protección de ese 1.800.000. Las cifras más o menos son estas, ¿cierto? Sí, el tema es que el propio programa de DACA ya era restringido y establecía ciertas condiciones de llegada año de llegada del país, una edad máxima de llegar también acá, y eso restringía que el universo de más de 1.800.000 o 1.600.000 que se calcula se bajara hasta casi 1.000.000, que fueron aproximadamente los que originalmente se acogieron al programa. Hoy menos de 700.000 están activos en el programa DACA,
Muchos han decidido regresar a sus países, otros han decidido quedarse o han regularizado su situación vía otras formas legales en el país. Sin embargo, para la mayor parte, este es un programa que les ha dado la oportunidad de trabajar e incluso de estudiar. Entonces, son una fuerza laboral importante, una fuerza de cambio, jóvenes, que pues uno se pregunta por qué el presidente Trump, esta es la población indocumentada con más atractivo para estar aquí, no los quiere. Y muchos de ellos educados en universidades. No sé si usted tiene entre sus alumnos beneficiarios. Sí, he tenido a varios que han sido beneficiarios de DACA y más bien son muy buenos. Lo interesante es que estos chicos, como sabes muy bien, Pepe, no conocen a otro país. Sí. Son efectivamente ciudadanos de ese país. Si vuelven, digamos, a México, si vuelven al Perú, si vuelven a Honduras o a África, porque también hay gente de África, no conocen nada, vuelven a una sociedad completamente desconocida. Entonces sería, yo creo, muy cruel hacerlo y por eso también la popularidad de DACA es muy alto. Entonces es un tema y un problema, creo, para los republicanos. Sí. Y para Trump en particular, porque él sí quiere su base, la parte dura, pero entonces el resto de la población más bien se va a dar cuenta de lo duro que es que aún va a hacer esa crueldad contra esas personas que no conocen otro mundo que este país, ¿no? Sí, yo creo que estoy de acuerdo con el profesor porque justamente a medida que han pasado los años, los jóvenes de DACA han también crecido en edad. Muchos siguen estando en edad escolar pequeña, pero la gran mayoría ya son o estudiantes de universidad o de colegios comunitarios o incluso profesionistas o en las artes de los oficios. El mensaje electoral para Trump, como bien dice el profesor Langer, podía revertirse porque los ejemplos de personas productivas a la sociedad, como la gente de DACA, no corresponde en lo absoluto con la manera con la que el presidente busca presentar a la mayor parte de los inmigrantes, que es la de que todos son pandilleros. Esto realmente le puede afectar electoralmente, no entre la base dura de su partido, que son decididamente antiinmigrantes, pero sí en las áreas suburbanas de clase media alta, educadas, que ven realmente una discriminación total contra estos jóvenes. Cuando hablamos de DACA, al igual que cuando hablamos, por ejemplo, de reforma sanitaria y hablamos de socialismo y todos estos conceptos que se están utilizando en las campañas, tengo la sensación de que cuando nos movemos en los titulares, los títulos de las acciones diferidas o los números, la gente tiene posiciones absolutamente inamovibles. Los que están en contra de la inmigración los se posicionan, los que están a favor, pero cuando vamos más allá de los títulos, de los nombres, y conocemos casos de personas reales, de gente, qué están haciendo, a qué se dedican, qué carrera brillante están teniendo en universidades de primer nivel, todos esos que tienen posiciones absolutamente inamovibles, ven el caso humano, el rostro, y ahí es donde se resquebraja un poco el principio. No sé si tienen esa misma sensación. Sí, definitivamente, porque esos chicos han sido chicos que no tienen ningún antecedente. Entonces no ya pasaron ese umbral. Sí, exactamente. Y ya están contribuyendo a la sociedad. Yo tuve a un estudiante de acá con quien trabajé bastante, que después hizo su maestría y que hasta ayudó a traducir unos documentos para mí que esperamos publicar en el futuro. Entonces, realmente es gente muy capaz, en muchos casos, de muy buenos antecedentes y se tienen que mantener en la recta, ¿no? Porque si no, los pueden expulsar. Entonces, tienen más presión. Sí, exactamente, y eso está bien. Entonces, son el ejemplo, el contraejemplo de lo que dice Trump, que todos son unos maleantes o narcotraficantes y todo eso, porque son todo lo contrario. Y eran niños cuando llegaron acá. Entonces, es también, obviamente, son personas muy simpáticas en términos electorales, porque la gente ve y ve que eran niños, que es gente que realmente está contribuyendo al país. En algunos casos ni saben el idioma nativo. Entonces, si vuelven allá, es como ser extranjeros en ese país. Sí, hay un ángulo también muy interesante. 80% de los receptores del programa DACA son nacidos en México.
Y el gobierno mexicano, en el caso que se está discutiendo en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, presentó un recurso de amigo de la Corte apoyando a un grupo de procuradores generales de distintos estados que están en contra de la acción de terminar con DACA. El gobierno mexicano contrató un despacho y básicamente presentó argumentos apoyando a 4 peticionarios de origen mexicano en que básicamente dicen que están siendo discriminados directamente por ser mexicanos, atribuyendo esto a la propia campaña del presidente Trump de 2016, donde claramente remarcó a los mexicanos de una forma terrible. La gran pregunta es, este amicus curiae fue presentado en diciembre de 2017 por la administración de Enrique Peña Nieto. Ahora que llega a la Corte, el gobierno de López Obrador, en plena campaña electoral y con todas las presiones, ¿se atreverá a presentar un recurso similar ante la Suprema Corte cuando se discuta? Será muy interesante. La noticia que se producía esta mañana, la Corte Suprema de Estados Unidos, que acepta revisar la legalidad del programa de acción diferida conocido como DACA, que aprobó Barack Obama en el 2012 y que el presidente Donald Trump ha querido eliminar. Esto lo sabremos, lo que opina la Corte, en el 2020, año electoral. Va a dar de mucho de qué hablar. Vamos a hablar de otra cuestión. En las últimas horas, el segundo debate presidencial de los candidatos para la nominación. La nominación de los demócratas, un debate que, a diferencia del primero, tuvo un tono mucho más tenso, mucho más agresivo, particularmente cuando la senadora Kamala Harris se enfrentó directamente a Joe Biden para recordarle el pasado que ella cuestiona en cuestiones raciales. Y el tono del debate fue mucho más intenso que en el de la primera jornada. Parece que entre los ganadores hay un cierto consenso, profesor, entre los analistas me refiero, en el que Kamala Harris fue la figura que claramente sobresalió, también el alcalde Pete Buttigieg, y que Joe Biden no tuvo la mejor noche para un debate electoral. Sí, efectivamente creo que es así porque Joe Biden fue bastante defensivo, no pudo hacer lo que él quería, es decir, bueno, como yo soy el candidato más importante, yo voy a hablar solamente contra Trump, sino tenía que tener que ver con esas otras cuestiones. Y me parece que Biden también tiene un pasado, bueno, muy largo más bien en el servicio público, entonces ha hecho cosas que se podría ahora en el ambiente político ahora cuestionar. La pregunta obviamente es cómo ha evolucionado. ¿Cuántos años lleva en el Senado Joe Biden? No sé, 30 y pico. Sí. Más bien creo que era el senador más joven en su época cuando entró. Entonces tiene muchas cosas que decir. También a mí me parece, y eso es mi opinión personal, que bueno, yo soy de la generación de los baby boomers. Y yo tengo cierta edad y yo sé lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, y no me atrevería nunca a ser presidente simplemente por mi edad, porque ya sé, bueno, quizás por mi edad todavía, pero a los 70 y pico, por favor. Pero ¿no le parece injusto cerrar la puerta a alguien? Ronald Reagan le echaron en cara eso y sí, él habló de la experiencia. Sí, y él tenía Alzheimer al final y era una pregunta, bueno, lo que él hizo muy bien es rodearse de gente muy capaz. Yo obviamente cuestiono bastante la presidencia de Reagan, que es todo otro asunto, obviamente podríamos hablar de eso. Sí, usted no da puntada sin hilo, ¿no? O sea... sí, bueno, si no es una cosa es otra, ¿no? Oye, pero me parece que lo que se ha destacado en ese debate también, los dos viejos en el medio, Biden y Sanders, y los más jóvenes alrededor. Y me encantó que el señor Swalwell, que no tiene, creo, mucha relevancia política, haya dicho pass the torch, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Pasa la estafeta. Pasa la estafeta a Biden en particular, pero eso también tiene relevancia con Sanders, y Sanders quería también reaccionar contra eso, que fue un error garrafal de su parte, porque así mostró que era uno de los viejos también. Claro. Esta mañana en una conversación con varios periodistas, uno de ellos
era una mujer, decía, se ha acabado el tiempo, esta no es una campaña para hombres viejos y blancos, esta es una campaña y tiene que ser una campaña para jóvenes. ¿Estarías de acuerdo después de lo que hemos visto? Que hay que decirlo todo, queda mucho y solo son los 2 primeros debates, ¿no? Pero como conclusión general, ¿coincidirías? Por supuesto. Yo creo que después de tener a Barack Obama, que ya no era un baby boomer, regresar a una persona nacida en la generación después de la Segunda Guerra Mundial, en los años inmediatos después, me parece un error gravísimo de los demócratas porque no conecta con la base del partido, que es joven, diversa, multicultural, urbana. Y sí, los estados claves, y ahí se defiende Biden como la opción para los demócratas en Wisconsin, en Pensilvania, en Ohio, domina todavía una clase blanca trabajadora que supuestamente él tiene la llave mágica para atraer. Son muy pocos los votos por los que ganó Trump en todos estos estados. No es demasiado. No va a haber un tsunami tremendo. Y para opciones de hombres blancos atractivos de clase trabajadora hay más que el vicepresidente Biden. Ahora, sí fue muy notoria ayer la diferencia y ¿cómo se dice?, los defectos de Biden como candidato. Fue muy dramático ver cómo respondió con enojo a una un momento sobre discusión de temas raciales que le presentó a la señora Harris. ¿Cómo respondes enojo en temas raciales? Tienes que presentarte como empático. No hay manera que una cámara de televisión te haga ver mejor estando enojado, defendiendo un récord que es cuestionable. Las prácticas de utilizar el transporte escolar para no utilizarlo, para no integrar las escuelas en los años 70 son realmente difíciles de tragar y sobre todo tenía una persona, una señora que fue afectada directamente por esas políticas de transporte. Sí, y en ese sentido tengo la percepción como televidente que Joe Biden estuvo en algunos casos dubitativo, lo cual me sorprendió. Incluso intentando hacer el argumento, y eso puede estar vinculado con su edad. No quiero discriminar por razón de edad, pero sí que le vi con esa falta de capacidad de articulación que en algún punto generaba incertidumbre, inseguridad, y eso para un candidato en un debate es fundamental. Es cierto que Bernie Sanders estuvo Bernie Sanders, pero es el Bernie Sanders que ya vimos en la campaña del 2016, con el mismo argumento de Wall Street y de los ricos y de los jóvenes que pagan y que tienen deuda estudiantil. Ese es el mismo discurso que le vimos en la última campaña para las primarias demócratas. Lo vi en persona haciéndole el seguimiento en algunos de sus meetings. Y Kamala Harris es un aire nuevo. Articulaba muy bien, tenía contundencia, captó el silencio del debate en un momento en el que ella se notaba que estaba preparado, pero la preparación le sumó muchos puntos. Crear esos momentos, como bien dices, es un arte político. No es fácil. Lo construyó en la noche anterior el señor Castro, Julián Castro, también cuestionando uno de los favoritos del primer debate, pero la manera como presentó el caso la señora Harris, que fue fiscal general de California y está acostumbrada a debatir ante cortes, te muestra que tiene una forma de efectividad que podría luchar directamente ante Trump. Y pocas horas después, terminar el debate, publicó la fotografía de siendo ella niña, lo cual demuestra que hay una estrategia detrás y que estaba muy bien. Y comenzó diciéndole, no creo, señor Biden, que usted sea racista, pero y argumentó. Y le dio la... Ahora, ¿qué le cuesta al vicepresidente Biden decir, lo comprendo, me equivoqué, no era así? Exacto. Estoy contigo ahora y estoy con los millones de estadounidenses que sufrieron estas prácticas. Él se hubiera presentado como un hombre de Estado, como lo que quiere proyectar ser, pero como se proyectó fue con un hombre blanco enojado que lo cuestionen. Sí, es esa cosa de los hombres blancos privilegiados, como soy yo también, porque soy hombre blanco privilegiado, pero mostrar esa humildad. Y me parece que, como decías sobre Bernie Sanders, sí, muy consistente con eso, pero ya suena como disco rayado. Porque el problema es que ya no es el insurgente, más bien está en segundo lugar, entonces ya tiene que... Y yo creo que Bernie Sanders tiene mucha razón y mucha gente lo sigue por eso, porque dice verdades.
Pero el problema es que justamente tanto Biden como Sanders están metidos en lo mismo siempre. Y me parece que Biden fue excelente vicepresidente, pero para presidente no sirve. Brevemente. Su primera campaña electoral, y lo recordaba el señor Swalwell de ayer, fue en 1988. Sí. O sea, no puede, o sea, ¿qué nos dice esto? ¿Dónde estábamos nosotros en el 88? Yo casi en la cuna. Pero el tema es que una cosa que prueba es, y alguien lo comentaba ayer en Twitter, uno de los expertos, que esto prueba que el vicepresidente Biden no necesariamente es bueno en una campaña electoral. Y lo hizo mal en los dos ocasiones cuando él se postuló anteriormente. Seguimos en Club de Prensa hoy conversando con quienes nos acompañan, con Pepe Díaz Briseño y con el profesor Eric Langer, el día en el que en Osaka, en Japón, se han reunido ya y han tomado la fotografía de familia los líderes de las 20 naciones más industrializadas, más avanzadas del mundo. De América Latina está Brasil, está Argentina y está México representado por su canciller, porque Andrés Manuel López Obrador no ha querido ir. Además, lógicamente, está Estados Unidos y Canadá. ¿Qué hemos visto en las últimas horas? Reuniones bilaterales del presidente Trump, fundamentalmente con Vladimir Putin, con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, entre otros, con el primer ministro indio. Y la anécdota viene de la reunión bilateral con Putin, una reunión bilateral muy esperada. Había dos grandes momentos en esta cumbre que se esperan, uno el de Trump con Putin y otro el de mañana, Trump con Xi Jinping. El de hoy, lógicamente, para hablar de diversas cuestiones, pero a la prensa y a los medios nos interesa sobre todo esa interferencia rusa en las elecciones. Cuando en el momento de tomar las fotografías de esas dos delegaciones bilaterales se le ha preguntado de lejos la prensa sobre la injerencia rusa en las elecciones, Trump ha sonreído, lo ha tomado, o al menos es la percepción que me he llevado cuando lo he visto, como un chiste, como una gracia. Se ha girado a la delegación rusa y con el dedo, ahí tienen las imágenes, les ha dicho: no se metan en las elecciones, ja, ja, ja. Y la prensa ha salido de la sala. Eso ha creado ya un gran revuelo en Estados Unidos. Los analistas y los medios están cuestionando si el comportamiento del presidente frente a las injerencias rusas probadas y demostradas tiene que ser ese, con esa sonrisa. Pepe. Sí, muy difícil, realmente sarcástico el presidente Trump. Algo que quedará en la historia, porque muy pocos mandatarios se atreven ante alguien que es un adversario en distintas áreas de Estados Unidos bromear de esa manera. Es realmente algo que en este momento yo creo que muchos republicanos no se atreverán a criticar, pero pasado el tiempo, pasada la presidencia de Trump, muchos saldrán a decir: este fue un momento muy bajo de la presidencia de Estados Unidos, porque no es normal, ningún país del mundo quiere ver a su jefe de Estado haciendo bromas de un tema tan sensible que atenta directamente contra la diplomacia. Barack Obama, en una reunión, no sé si era un G20, cuando Vladimir Putin, por la legislación interna de Rusia, dejó de ser presidente para ser primer ministro y Medvedev fue presidente, se reunió con Medvedev y en la parte de la bilateral se filtró el comentario que le hizo a Medvedev diciéndole: dile a Putin que ahora no puedo, pero que más adelante sacaremos. Y le cayeron por todas partes a Obama por ese comentario. ¿Se imaginan a Obama haciendo este comentario con esta sonrisita frente a Vladimir Putin, lo que le hubiese pasado al presidente Obama? Sí, bueno, es que no se puede comparar Obama con Trump. Claro, esto es lo que... Son completamente diferentes, sí, obviamente un contexto político muy diferente, porque Trump, de alguna forma, ya ha creado un ambiente donde algo así sea posible. Y eso me parece muy interesante también. Obviamente, de alguna forma, Trump tiene razón. Tiene razón. Rusia va a interferir si él dice algo sí o no. Pero el problema es que él no puede decir eso. Y además es como decir: bueno, por favor, no hagas eso, pero realmente pues, hazlo nomás, ¿no? Entonces, eso es realmente el problema, ¿no? La implicación de que él más bien está alentando a los rusos a hacer lo mismo que hicieron en 2016. Y eso creo que es el gran problema. Entonces, eso ha causado muchísimo revuelo aquí, porque justamente de eso estamos tratando de evitar justamente eso. Y ahorita el Congreso, la Cámara Baja ha sacado una ley para prohibir eso.
pero parece que en el Senado eso no va a prosperar. Entonces también hay un ambiente político aquí que hay que tomar en cuenta, que están tratando de hacer algo, los republicanos están poniéndose en contra de eso. La pregunta que yo tengo, y es un poco más de fondo, es este estilo de política de prácticamente no tomar en serio incluso cuestiones tan importantes, ¿es algo que llegó para quedarse? Yo recuerdo, ¿no?, otros personajes, por ejemplo, en Italia, el señor Matteo Salvini es de la misma estilo de Trump, que no toma en serio muchas cosas, que se burla de las élites, que se burla de lo que dicen los medios, de las propias formas de la diplomacia. Eso ya existió antes en Italia. Pero creo que Salvini es todavía peor, en el sentido de que va a los lugares sin la mayor formalidad, no le importa estar rasurado, de la barba, o sea, una informalidad tremenda. La pregunta es si en Estados Unidos otro político podría salirse en el futuro con la suya, así que o es una cuestión solo de Trump. Espero que Trump sea sui generis en eso. Vamos a ver, pero me parece que lo que pasa en las elecciones acá en Estados Unidos es que siempre elegimos a la contraparte, digamos, como Bush. Después fuimos a Obama, ¿no? Que es muy diferente porque Bush podía decir tres frases cortas quizás, y Obama podía hablar en párrafos. No, ahora tenemos a alguien, sí, pero en el mundo de los 140 caracteres, por simplificarlo, es más efectiva esa comunicación que no la anterior. Exacto, pero que Obama, por ejemplo, nunca tuvo mucho éxito en Twitter, ni le gustaba mucho porque sus ideas eran demasiado complejas, y ahora se ha sobresimplificado con Trump. Ahora a ver a dónde vamos ahora, aún en 2020 o en 2024, y ver si eso cambia. Pero me parece que en términos de estilo, ese estilo... creo que hay una reacción ya, un anticuerpo dentro de Estados Unidos contra eso. Y lo que ayuda a eso es en realidad que Trump está hablando a su gente solamente, no que es algo muy nuevo, que antes no se hacía, es presidente para todos. Trump quiere ser presidente para su gente solamente. Pero no solo eso, ahí habría otro elemento además. En Estados Unidos el presidente le puede hablar a su gente. Cuando el presidente representa al país en foros internacionales, lo que hace es representar a todos los estadounidenses. Pero no lo hace. Y no lo hace. No solo no lo hace, sino que además en foros internacionales, como lo vimos en la reciente visita a Japón, rompe protocolos tan básicos o normas tan básicas como criticar como hizo con Joe Biden en una rueda de prensa conjunta con otro dirigente extranjero, lo cual es una ruptura, pues no puedo calificarlo de otra manera, de esas normas de decoro, de evitar la crítica de un connacional político, aunque sea de oposición, frente a un líder extranjero. Pero peor aún, lo que él hace rompe protocolo en siempre criticar al anfitrión antes de llegar al país. ¿No? Como que con a mí me Angela parece Merkel, peor y aún. se ha reunido con ella. Sí. Pepe, mañana se va a ver esa cumbre que también esperada entre Donald Trump y Xi Jinping, con la idea, probablemente la cumbre más esperada por parte de la comunidad internacional, para intentar rebajar la tensión y buscarle una salida a la guerra comercial que mantienen las dos principales economías del mundo. ¿Hay espacio para un acuerdo? Yo quisiera mencionar que en primero el objetivo de Japón, que es el país anfitrión de la cumbre, es la de promover, y esto ayuda para lo que hablaremos sobre China, es que la meta es promover sociedades libres, abiertas, incluyentes y sostenibles. Eso es la meta de la cumbre del G20 de este año. Obviamente bajo este paraguas ocurren diversas reuniones bilaterales, y en el caso de China, pues uno se pregunta, tanto Estados Unidos como China tienen un reto gigantesco para llegar a ser sociedades libres, abiertas, incluyentes y sostenibles. Me parece que en el caso chino, obviamente, se enfrenta en un ambiente internacional, no solo del presidente Trump, como una potencia que no está respetando el orden internacional establecido, particularmente en temas comerciales y de defensa de la propiedad intelectual, etc. Pero del otro lado, tenemos a un presidente que, para hacer frente a China, no decide convocar a la comunidad internacional,
sino se va por sus propios medios unilaterales y coloca la economía internacional en un momento difícil con estas amenazas de aranceles. ¿Podrá solucionarse algo con una estrechón de manos con el presidente Xi Jinping? Lo dudo mucho. El presidente Trump dice que no tendrá nuevas amenazas de aranceles después de su encuentro, pero yo lo dudo mucho. La palabra de Trump, ya hemos visto, no cuenta nada. Yo ya me atrevo a decir que el presidente tras ese encuentro va a decir que fue un terrific meeting, ¿no? Un encuentro fascinante, un encuentro maravilloso en el que seguro se van a solucionar las cosas y con el paso del tiempo, bueno, veremos qué pasa con esa guerra comercial. Antes de ir a la pausa, hablando del presidente Trump, la compañía Twitter ha anunciado que va a cambiar las normas para ampliar el control de contenido a figuras públicas. Me explico. Twitter tiene una serie de normas, entre las cuales no permite que haya apología del terrorismo, de la violencia, incitación en sus mensajes y los filtra en la medida en que puede. Ha pasado cuando se han filtrado vídeos de reivindicación de ataques terroristas por parte del autodenominado Estado Islámico, por ejemplo, que han sido retirados. Bueno, esta política no aplicaba a determinados líderes públicos, como por ejemplo el presidente Trump, pero también otros líderes en el mundo que han utilizado las plataformas de las redes sociales y particularmente Twitter de manera muy exitosa para comunicarse. Y Twitter lo argumentaba diciendo que eso contribuía a la transparencia, a la rendición de cuentas y permitía que estos líderes gozaran de esta salvedad en la aplicación de esas normas. Twitter ha dicho que a partir de las últimas horas aplica ya esa norma para todos, no los censura, pero sí van a aparecer con una advertencia de que el contenido es un contenido que viola una norma interna de Twitter. Trump es uno de los más afectados, o podría serlo. Recuerden mensajes como, por ejemplo, el de golpear a una figura que tenía el logo de CNN, un canal internacional de noticias, que Donald Trump dice que es constantemente fake news, noticias falsas. O mensajes en el que comparaba los movimientos de ultraderecha en Estados Unidos con los contrarios, los movimientos contrarios, ¿no? Y los equiparaba en la condición moral. Bueno, todos estos mensajes ahora pueden llegar con esa advertencia. ¿Qué opina, profesor? Me parece que eso, más que todo, yo creo que esas cosas son muy difíciles de controlar y el problema es que Twitter se mete en un campo político que entonces eso va a dar más, va a alimentar más la queja de Trump de que los medios sociales están en contra de los conservadores, ¿no? Entonces se va a poner de víctima. Esa es una crítica que ya he hecho otras veces. Sí, exactamente. Entonces se va a poner de víctima y entonces con eso va a alentar aún más gente que realmente quiere oír y ver más esa clase de cosas. Entonces, me parece que quizás no sea lo mejor para Twitter porque Twitter se mete en la política, entonces ya deja de... Bueno, el problema es que obviamente sí hay esa clase de cosas que es algo serio, pero mejor no meterse en eso, sino Twitter deja de ser lo que es y es que esas opiniones se expresen en líderes mundiales, todos tengamos alguna forma. Profesor, ¿por qué hacer esa distinción con el presidente Trump o con otros líderes, por no personificar en Trump, con otros líderes que hacen esa apología de esos? Pienso, por ejemplo, en Duterte, en el polémico presidente filipino. Matar a los narcotraficantes. Efectivamente. ¿Por qué hacer esa distinción con él y tener esa deferencia para que ellos sí puedan decirlo y ciudadanos de a pie, que no tienen cargos públicos, sí que reciban ese veto? Teóricamente tendría que ser mucho más exigente con los políticos. Sí, de verdad, pero el problema es cómo es la comunicación social, cómo se hace la comunicación social y qué es lo que se puede difundir, qué es lo que no se puede difundir. Y el problema es, a nivel de políticos de ese rango, es imposible dejar de transmitir eso y más bien creo que le da aún más empuje y más fuerza a esas explicaciones que antes, y creo que eso es el problema. Entonces, hay dos temas que creo que son difíciles de resolver.
Por una parte, el tema de, sabemos, es la tensión entre la libertad de expresión y la protección a derechos fundamentales de las personas. Las redes sociales han amplificado gigantescamente este debate, no hay una solución, es un tema que viene de atrás. Pero también a mí lo que me parece inaudito es, esto es una compañía privada que no es la esfera pública en principio, es una aplicación, es un sitio de internet. Entonces es normal que tenga sus normas y lo ideal es que apliquen parejo para todos. El tema ¿es Twitter la realidad? ¿No es más grande la vida pública en otros lados? Pues parece que no, parece que Twitter es realmente lo que es la esfera pública. No. Seguimos en Club de Prensa hablando de cuestiones de la actualidad en Medellín. Se está llevando a cabo la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Ustedes han tenido una amplia cobertura aquí en NTN 24. Una Asamblea General que nos deja un titular. Ayer, que era el primer día de reuniones plenarias, comenzó el miércoles en la noche con una recepción y termina hoy. Ayer decíamos, se reconoció a una delegación de personas que fueron enviadas oficialmente en representación del gobierno del considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Ese reconocimiento generó malestar entre algunos de los países, fundamentalmente Uruguay, que fue el que de manera evidente demostró su oposición, pero también escuchamos posicionamientos en contra de ese reconocimiento de México, de Nicaragua, de Bolivia y de algunas naciones caribeñas. ¿Qué hizo Uruguay? Abandonar respetuosamente la sesión, diciendo que no querían dar lecciones a nadie, pero que no podían compartir esa determinación, esa decisión y sentar un precedente. Profesor. Sí, es una cuestión creo que muy difícil porque en primer lugar creo que pensaban que el problema de Venezuela ya estaría resuelto en Bogotá y fíjense, ¿no?, que también tuvo otra controversia, ¿no?, que primero tenían que reunirse en China y no se reunieron en China por lo de Eso es Venezuela. la asamblea del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. Entonces, ya hay asuntos así que son muy importantes de tomar en cuenta. Entonces, lo que en realidad está pasando es que la institucionalidad misma de la OEA está siendo cuestionada por Uruguay porque se retiró, pero también Bolivia y Nicaragua dicen que, bueno, si votan los representantes del presidente interino Guaidó en la Asamblea, entonces ellos reservan su derecho de simplemente no acatarse a esas decisiones, a esas resoluciones. Entonces, eso creo que también crea un problema que se está dividiendo a la OEA. Por eso, entonces, es muy peligroso porque ya hay muchas cosas que están cambiando y el problema de Venezuela hay que resolver de alguna forma. Y creo que más que todo, obviamente eso tiene efecto en la OEA, hemos visto en el BID, en otras cosas, instituciones también, que de alguna forma hay que solucionar lo que está pasando en Venezuela para que, bueno, los pobres venezolanos en primer lugar vivan mejor, pero también que lo que yo creo que es una mafia de criminales que realmente está a cargo de Venezuela, que salga de allá y que vuelva una institucionalidad verdadera en el país y obviamente que afecte menos esas instituciones también. Me parece que bien lo dice el profesor Langer. La crisis de derechos humanos y de democracia participativa al interior de Venezuela es terrible, es un verdadero desastre y pues es muy condenable los pasos que el señor Maduro ha tomado. Y obviamente el sufrimiento de las personas en cuestiones de comida, atención médica, etcétera, es algo que no podemos de ninguna manera minimizar. Creo que, sin embargo, la OEA ha cometido algunos errores porque en temas institucionales, porque justifica a partir de esta crisis de derechos humanos distintos tomas de posiciones que en otra circunstancia no habría tomado y que ponen en peligro hacia futuro el funcionamiento de la organización. Este es uno de estos casos.
La crisis sobre la representación de Venezuela ante el organismo no es algo nuevo. Se vivió en abril pasado, cuando originalmente se le dio un asiento al señor Gustavo Tarre, que es el representante de Juan Guaidó ante la OEA. Técnicamente es el representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo Permanente. Ante el Consejo Permanente. Y en aquella ocasión, en abril, cuando se le dio el reconocimiento para entrar al Consejo Permanente por parte de un grupo de países, creo que alrededor de 18 o 19, fue una cosa súper difícil porque Jamaica fue el voto decisivo. Fueron 17 y se necesitó el voto de Jamaica, que fue el 18º necesario para que se aprobase, y Jamaica rebajó y cambió el lenguaje diciendo que era el embajador de la Asamblea o el representante de la Asamblea Nacional y no el embajador. Y es algo que en ese momento, y ahora se ve otra vez, cuestionaron países como México y Uruguay. En abril, el embajador mexicano ante la OEA decía, bueno, entonces esto significa que los distintos poderes al interior del país van a tener un asiento en este consejo. ¿Qué es exactamente? ¿El Poder Judicial mexicano puede tener aquí un representante del Poder Legislativo mexicano? Sí, ese argumento estaba muy bien elaborado, la verdad. Y realmente, nos guste o no un régimen, se puede volver una bola de nieve para países que no necesariamente uno esté de acuerdo hacia el futuro y que no necesariamente tengan el mismo signo. Creo que el secretario general de la OEA, el señor Almagro, peca de errores en este momento, porque esto no ayuda a la institucionalidad de la OEA. Y sobre todo, también no se pone a votación, pasa por encima de la institucionalidad. Es algo bien delicado. Y esto no significa que no se reconozca la crisis de derechos humanos, no significa que el señor Almagro no haya estado del lado correcto en cuestiones morales, pero sí pone en dificultad la credibilidad misma de una asamblea. No sé si tengo un tema, pero me parece que son y 23. Tendríamos que ir entonces a la pausa y al volver hablamos de la mala semana. Ya. La mala semana, ¿a quién se la dan nuestros invitados? Pepe, ¿quién se gana ese reconocimiento? Por su desempeño, que no fue bueno, el miércoles en el primer debate de los demócratas, el excongresista por Texas, Beto O'Rourke, quien tenía sobre sí muchos reflectores para demostrar que era la gran promesa de los demócratas para enfrentar a Donald Trump, y que básicamente se quedó pues como un fantasma, e incluso le fue mal. Otro de los contrincantes, el señor Julián Castro, lo hizo ver mal otra vez en cuestiones de migración. Le hizo una pregunta sobre criminalizar o no la migración, no supo cómo responder. En lugar de decir, voy a estudiar esa propuesta, la voy a considerar, inmediatamente se replegó a la defensiva, y eso lo hizo ver fatal. Y incluso le dio un triunfo a Julián Castro, que se ha despertado en los medios como un nuevo candidato, un aspirante fresco a la nominación demócrata. Entonces, Beto O'Rourke ahora, si bien tiene un cierto carisma en los mítines electorales, en el uno a uno con las personas, tendrá que mejorar mucho en sus debates para realmente presentarse en un campo de aspirantes que ya vimos es de 23 personas. ¿Cómo logras tener una voz cuando hay gente con tanta potencia como la señora Kamala Harris o la propia Elizabeth Warren que no te dejan una oportunidad? Además, yo creo que coincide el perfil de el congresista Julián Castro con Kamala Harris en que ambos tienen la capacidad sorpresiva para el gran público, y lo van conociendo, de articular muy bien sus ideas. Con contundencia, el lenguaje no verbal les acompaña, el tono de voz, y eso les hace ganar mucho, particularmente en debates y en meetings, que es donde se acaba consiguiendo el voto del indeciso. Profesor, la mala semana. Para mí fue Joe Biden. Entonces los dos hablamos sobre el debate, y ese fue el gran perdedor, me parece, anoche en el debate, porque no supo responder bien. Kamala Harris le ganó fácilmente, y así que creo que eso, él
tuvo una realmente mala semana. Además, Biden estuvo dubitativo en ese argumento de la capacidad de articular y construir. Tenemos que dejarlo aquí. Gracias por habernos acompañado. A ustedes por la generosidad de su tiempo, por su compañía. Terminamos esta semana y este mes de julio. Ya es julio, el lunes. Increíble, ¿no? Nos volvemos a reencontrar. Que descansen. Feliz fin de semana.